Sergei y Aliona, una joven pareja, viven en un pequeño pero acogedor piso a las afueras de una gran ciudad. Su casa está siempre llena de luz, las ventanas son soleadas y las estanterías están repletas de libros y adorables cachivaches que Alena eligió con especial gusto. En las paredes cuelgan fotos de sus viajes conjuntos y retratos tomados en el estudio durante el 3er año de matrimonio. Todo en este espacio parece pensado y armonioso, como si enfatizara su fuerte vínculo. Para Sergei, 5 años de vida en común pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Con Aliona se sentía feliz. Su risa sonora y la costumbre de tararear sus canciones favoritas en la cocina se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Le encantaban las mañanas en las que se despertaba con el olor del café y el aroma de las tostadas recién hechas. Juntos desayunaban y hablaban de los planes del día. Aliona solía sugerir ir al parque o al mercado a por productos frescos. Sergei adoraba esos momentos, en los que todo parecía sencillo y real. Después del trabajo, solían pasear por el paseo marítimo, cogidos de la mano, como en los primeros meses de su relación. Sergei la miraba y pensaba en lo afortunado que era. Aliona era amable, cariñosa, y estaba seguro de que la conocía como a nadie. Le parecía que era tan transparente como el rocío de la mañana sobre las hojas y nunca le ocultaba nada importante. A veces, por las tardes, se sentaban en el sofá, tapados con una cálida tela escocesa, y veían películas antiguas. A Aliona le gustaba hacer comentarios sobre cada episodio, lo que hacía reír a Sergei. Él la llamaba una pequeña crítica de cine. Su franqueza y sinceridad siempre le hacían sonreír. Todos los veranos salían de la ciudad. Alena amaba la naturaleza y era capaz de crear un ambiente acogedor incluso en una pequeña dacha alquilada. Sergei recordaba cómo una vez, empapados por la lluvia, estaban los dos junto al fuego, abrazados, y fue uno de los recuerdos más cálidos de su vida. El cariño que le tenía era evidente en las cosas más pequeñas, le preparaba sus comidas favoritas, se acordaba del té que tomaba por la noche y le recordaba que se llevara un paraguas si el pronóstico prometía lluvia. Él le correspondía, intentando ser un apoyo para ella en todo. No había peleas en su relación, al menos no graves. Sabían escucharse y siempre encontraban un compromiso. Sergei consideraba a Alena un modelo de honestidad. Le parecía fiable, como un ancla en el mar, que mantiene el barco en el mismo sitio, a pesar de las tormentas. Nunca se le ocurrió que pudiera tener secretos. Era predecible en el mejor sentido, él sabía que Alena nunca haría nada que le hiciera daño. Su vida se parecía a la corriente tranquila de un río. Sergei creía que les esperaban muchos años de felicidad y comprensión mutua. Todo empezó imperceptiblemente, como una fina lluvia que poco a poco se convierte en un prolongado aguacero. Aliona empezó a retrasarse en el trabajo cada vez con más frecuencia. Al principio, Sergei no le dio mucha importancia, su empresa había emprendido recientemente un nuevo proyecto, y ella explicaba los retrasos por dificultades en el trabajo. Es solo temporal, le tranquilizaba a ella, despidiéndose de él con un beso por la mañana. Pero lo temporal se alargó. Aliona llegaba a casa cada vez más cansada, evitaba hablar y a veces se limitaba a decir que necesitaba descansar. Sergei notó que su mirada se volvía distraída. Podía olvidarse de cosas que antes siempre tenía presentes, por ejemplo, olvidarse de comprar la comida de la que habían hablado por la mañana o de apagar la cocina. Incluso su costumbre de tararear melodías había desaparecido. Sergei sentía que algo le ocurría, pero no se atrevía a preguntárselo directamente. Una vez, durante la cena, se dio cuenta de que Aliona apenas le escuchaba. Asentía con la cabeza, pero tenía la mirada perdida en el vacío. Cuando le preguntó si se encontraba bien, ella respondió brevemente, sí, solo cansada, y se fue al dormitorio antes de lo habitual. A medida que pasaba el tiempo, la frialdad de su comportamiento se hacía más evidente. Los desayunos matinales, que solían ser un ritual para ellos, empezaron a convertirse en sentadas silenciosas.
Alena respondía a las preguntas de Sergei con una sola sílaba, como si estuviera pensando en algún lugar lejano. Sus paseos por el terraplén se redujeron al mínimo. Ahora ella decía más a menudo que tenía muchas cosas que hacer, y en lugar de pasear prefería pasar el tiempo frente al portátil. Sergei empezó a notar otras rarezas. Alena desaparecía cada vez con más frecuencia en las redes sociales. Su teléfono, que solía estar sobre la mesa, ahora estaba siempre cerca de ella. A veces se sobresaltaba cuando recibía un mensaje y se iba a otra habitación para contestarlo. Las conversaciones por teléfono también habían cambiado, mientras que antes hablaba libremente en su presencia, ahora a menudo susurraba o interrumpía la conversación en cuanto Sergei entraba en la habitación. Una noche, mientras cenaban, su teléfono vibró. Sergei notó que ella miraba la pantalla y su expresión cambió, se volvió cautelosa, casi tensa. Ella apagó rápidamente la pantalla y colgó el teléfono. Sergei no pudo resistirse a preguntar: ¿Es algo importante? No, nada, respondió Alena demasiado deprisa, sin levantar la vista. Estas pequeñas cosas empezaban a formar un cuadro inquietante. Sergei sentía que algo iba mal, pero no quería especular. Intentó convencerse a sí mismo de que no eran más que fantasías suyas, de que Alena estaba realmente agobiada. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Sergei vio accidentalmente un mensaje en el teléfono de ella. Ocurrió por la mañana, cuando Aliona se estaba duchando. Dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y, de repente, la pantalla se iluminó con una notificación entrante. Sergei no quiso ser intruso, pero su mirada se deslizó sola por la pantalla. Había un mensaje de un contacto desconocido: te echo de menos. ¿Cuándo volveré a verte? Sergei sintió que el corazón se le helaba y empezaba a latirle frenéticamente. Por dentro, todo le daba un vuelco. Sabía que no debía leer los mensajes de los demás, pero la curiosidad se apoderó de él. Abrió rápidamente el chat. Había varios mensajes, todos con ambiguas insinuaciones. Uno era especialmente doloroso: aquella noche fue inolvidable. Espero que tú también pienses en mí. En ese momento, Sergei sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. No podía creer que esas palabras fueran dirigidas a su mujer. Su Aliona, a la que consideraba la mujer más honesta y fiel del mundo. Cuando Aliona regresó a la habitación, Sergei ya había vuelto a dejar el teléfono sobre la mesa y trataba de parecer el de siempre. Pero en su alma le atenazaban la duda y la ansiedad. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su extrañeza. Necesitaba saber la verdad, pero no sabía cómo empezar la conversación. ¿Debía decirle que había visto los mensajes? ¿O intentar averiguarlo por su cuenta? A lo largo del día, Sergei intentó actuar con naturalidad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que había visto. Recordaba cómo Alena se había reído en su boda, cómo le había prometido amarle hasta el fin de los días. Ahora aquellos recuerdos le parecían algo lejano, casi irreal. Se preguntó: ¿conocía realmente a la mujer con la que había vivido 5 años? ¿O había sido un misterio para él todo este tiempo? Aquella noche Sergei no pudo dormir. Se tumbó en la cama junto a Aliona, que respiraba tranquilamente mientras dormía, y sintió que el dolor le oprimía el corazón. Quería preguntárselo todo, pero tenía miedo de estropear lo que tenían. Temía escuchar una verdad que pudiera resultar demasiado amarga. Después de que Sergei viera los extraños mensajes, la sospecha se apoderó de su mente. Intentó convencerse de que podía haber sido solo un malentendido, pero los pensamientos inquietantes le mantenían alerta. La mirada de Alena, su repentino cambio de comportamiento y su frialdad, todo indicaba que algo había llegado a sus vidas que él desconocía. Sus sospechas aumentaban cada día. Sergei decidió vigilar de cerca a Alena. Ahora cada acción de ella le parecía una pista potencial. Empezó a prestar atención a pequeñas cosas que antes había pasado por alto.
Cuando Aliona iba a trabajar, Sergei notó que empezaba a dedicar más tiempo a su aspecto, elegía trajes elegantes, se maquillaba, aunque antes prefería un estilo más modesto. En el trabajo, empezó a preguntar a sus compañeros. Resultó difícil, porque Alena no le contaba mucho sobre su equipo. Sergei decidió empezar por su mejor amiga, Lena. En un encuentro casual, preguntó con cautela. Aliona dice que tenéis un proyecto complicado ahora mismo. Probablemente, todo el mundo está al límite. Lena, sin sospechar nada extraño, asintió. Sí, puede ser difícil. Pero, últimamente, Aliona se marcha mucho antes. Dice que tiene asuntos personales que atender. Estas palabras fueron como un relámpago que atravesó a Sergei. Si se marchaba temprano, ¿dónde pasaba tanto tiempo? Le dolió oír que Aliona le engañaba, pero se dio cuenta de que tenía que indagar más. Una noche, cuando Aliona fue a ducharse, Sergei volvió a mirar su teléfono. Se dio cuenta de que muchos de los mensajes que había visto antes habían sido borrados. Su teléfono estaba casi vacío. Esto le puso más nervioso. ¿Quién borra la correspondencia normal si no hay nada sospechoso? Sergei decidió revisar sus cosas. Le resultaba desagradable, pero se sentía obligado a averiguar la verdad. En su bolso encontró un extraño hallazgo, una tarjeta de crédito a nombre de Alena, pero con un banco que ella nunca había mencionado. Esto le sorprendió, ya que siempre hablaban de sus finanzas y estaba seguro de que conocía todas sus cuentas. Junto a la tarjeta había cheques por grandes sumas de dinero, de una boutique de lujo, de un restaurante caro, de un salón de belleza. Intentó recordar cuando Alena se había puesto algo nuevo de tiendas caras, o había mencionado cenas en esos sitios, pero no le vino nada a la cabeza. Siempre le había parecido ahorradora, y esos gastos no encajaban en absoluto con su imagen habitual. Sergei sintió que la ansiedad crecía en su interior. ¿Y si se trataba de la prueba de una doble vida? Sergei se dio cuenta de que una conversación directa podría no dar resultados. Si Aliona realmente ocultaba algo, podría salirse con la suya. Decidió actuar con más decisión e instalar un software de rastreo en su teléfono. La decisión le resultó difícil. Se sentía culpable por invadir su intimidad, pero el deseo de saber la verdad pesaba más que él. Por la noche, cuando Alena dormía, cogió su teléfono e instaló la aplicación. Ahora podía ver a dónde iba, a quién enviaba mensajes y a quién llamaba. Por un lado, esperaba que sus temores resultaran ser falsos, pero por otro, en su interior crecía la sensación de que pronto se encontraría con algo desagradable. A los pocos días, la aplicación mostró que Aliona se había desviado de su ruta habitual. En lugar de volver a casa después del trabajo, se dirigió al centro de la ciudad. Sergei decidió seguirla. Se alejó en su coche, tratando de mantener la distancia para no ser visto. Aliona se detuvo delante de un lujoso restaurante. Sergei aparcó cerca y la vio entrar arreglándose el pelo. Quiso seguirla, pero temió que ella se fijara en él. Unos minutos después vio a un hombre acercarse al restaurante. Intercambiaron unas breves palabras y entraron juntos. Sergei sintió que el corazón se le salía del pecho. Quería entrar corriendo, hacer preguntas, pero se contuvo. Necesito más pruebas, se dijo, aunque cada célula de su cuerpo gritaba de dolor. De vuelta en casa, Sergei sintió que la rabia le invadía. No podía dormir, repitiendo constantemente en su cabeza lo que había visto. A la mañana siguiente, Aliona se comportó como siempre, como si no hubiera pasado nada. Le dio un beso de despedida antes de irse a trabajar, pero el gesto ya no le produjo alegría. Le pareció que se había levantado un muro entre ellos. Durante los días siguientes, siguió observando sus movimientos a través del rastreador. Sus rutas eran cada vez más extrañas. Visitaba lugares en los que nunca habían estado juntos, se encontraba con gente que Sergei no conocía.
Aquello le destrozaba por dentro. Una noche, cuando Aliona volvió a llegar tarde al trabajo, Sergei intentó distraerse, pero su mirada se posó de nuevo en los cheques que había encontrado. Uno de ellos era de una joyería cara. Decidió comprobarlo, con el pretexto de comprar un regalo para su mujer. La dependienta, al oír el nombre de Alena, le dijo alegremente que hacía poco había comprado una elegante pulsera de diamantes. Sergei no daba crédito a lo que oía. La pulsera no la había visto nunca. ¿Dónde la había hecho? ¿Y para quién era? Sergei ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que la situación había ido demasiado lejos como para quedarse callado. Tenía que seguir investigando, pero en el fondo ya lo sabía, su vida nunca volvería a ser la misma. Sergei sintió que se acercaba a una pista. Llevaba semanas investigando y ahora estaba dispuesto a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Una noche, la aplicación de rastreo mostró que Aliona había viajado a una zona lujosa de la ciudad. Su ruta la llevó a un club conocido por su aislamiento y el alto estatus de sus visitantes. Sergei nunca la había oído mencionar ese lugar, y su presencia le parecía inexplicable. Aparcó cerca y salió del coche, intentando no llamar la atención. Hacía frío fuera, pero Sergei no lo notaba, su mente bullía de pensamientos. Vio que Aliona, con un vestido elegante, entraba con confianza en el club, saludando al guardia. Su aspecto era completamente distinto al de su casa, sus movimientos eran gráciles y su postura regia. No era la Aliona que él conocía. Sergei intentó seguirla, pero el guardia de la entrada se lo impidió. Lo siento, esto es solo para miembros del club, dijo brevemente, lanzando a Sergei una mirada de incredulidad. Tuvo que retroceder. Volvió a su coche pero no salió, decidió esperar a que ella saliera. Unas horas más tarde vio a Aliona saliendo del club. Caminaba en compañía de dos hombres, ambos con trajes caros. Estaban discutiendo algo y Aliona reía, su risa era sonora y despreocupada. Uno de los hombres la ayudó a subir a un taxi y ella se marchó. Sergei anotó el número del coche y también la siguió. El taxi la llevó a un restaurante situado en la azotea de un rascacielos. Sergei no pudo entrar, pero desde lejos la vio sentada a una mesa con los mismos hombres. Estaban bebiendo algo, riendo, y Alena parecía absolutamente natural en aquella compañía. A él le parecía estar viendo a una mujer extraña. Cuando Sergei regresó a casa, le asaltó el deseo de comprender quién era ella aquella noche. Decidió volver a mirar su teléfono. Esta vez vio aplicaciones ocultas en las que no había reparado antes. Entre ellas, encontró una cuenta en una red social que ni siquiera sabía que existía. El perfil estaba cerrado, pero el nombre que aparecía en ella le hizo estrujar el corazón, Diana. En esa cuenta había fotos que Sergei no había visto nunca. Aliona, o mejor dicho, Diana, posaba con ropa cara, entre la que había vestidos que él no había visto en su casa. En algunas fotos aparecía sobre un fondo de lujosos interiores, habitaciones de hotel, restaurantes, yates privados. Su sonrisa era brillante, pero al mismo tiempo algo extraña. En los comentarios a las fotos la calificaban de refinada, elegante y misteriosa. Sergei recorrió las fotos durante largo rato, sintiendo crecer en su interior un sentimiento de traición. No sabía qué le dolía más, si ver que Aliona le ocultaba su otra vida o darse cuenta de que quizá nunca la hubiera conocido de verdad. Leyó algunos comentarios en sus entradas. Uno en particular le tocó la fibra sensible: Diana, la velada ha sido inolvidable. Estoy deseando volver a verte. Eso confirmó sus peores temores. Consiguió ir más allá, a través de su dirección de correo electrónico vinculada. En la correspondencia con sus amigos del segundo círculo, la vio hablar de eventos sociales a los que asistía y de planes para próximas fiestas. Escribía que tenía que mantener el estatus para permanecer en el círculo de personas influyentes.
Pero lo que más le sorprendió fue que Alena no le mencionara a él ni a la vida que compartían. Vivía dos realidades, una, con él, tranquila y doméstica, la otra, a imagen de Diana, una mujer independiente y brillante que rota entre la élite. Sergei se sentía como un hombre que había perdido el norte. ¿Quién era ella en realidad? Sus pensamientos iban de la ira a la desesperación. Por un lado, quería exigir una explicación, pero por otro se daba cuenta de que si revelaba sus conocimientos, ella podría ponerse a la defensiva y no decir nada. En lugar de eso, decidió seguir observando. Necesitaba más pruebas para hacerse una idea completa. Al día siguiente, volvió a seguir sus movimientos a través del rastreador. Alena, o Diana, había ido a otro lugar que le resultaba desconocido. Se trataba de una lujosa villa a las afueras de la ciudad, rodeada por una alta valla. Sergei observó desde lejos cómo ella entraba, acompañada de nuevo por un hombre desconocido. Esperó durante horas, pero ella nunca salió. Por la noche volvió a casa solo. Aliona no llegó hasta por la mañana, diciendo que había estado en una reunión con colegas y luego se había quedado hasta tarde en casa de una amiga. Sergei la miró y pensó cómo mentía con tanta facilidad, como si fuera lo más normal de su vida. Se dio cuenta de que ya no podía verla con los mismos ojos de antes. Revisando las fotos y la correspondencia de su cuenta cerrada, encontró una invitación a otro evento en un club de élite. En ella se mencionaba su alias, Diana, y se decía que iba a asistir como una de las invitadas de honor. Sergei se dio cuenta de que, si quería respuestas, tendría que arriesgarse a ir en persona para comprobarlo por sí mismo. Sergei pensó que la conversación no podía aplazarse más. Tenía delante todas las pruebas, fotos, correspondencia, un rastreador de sus movimientos. Una tormenta de emociones se desató en su interior, ira, resentimiento, decepción. Pero lo más profundo de todo era el dolor. Dolor por el hecho de que la mujer que creía su persona más cercana resultara ser una extraña para él. Por la noche, cuando Aliona regresó a casa, Sergei se reunió con ella en el salón. Parecía cansada, pero le sonreía habitualmente. Aquella sonrisa lo enfadó aún más. ¿Cómo podía comportarse tan tranquila sabiendo que le ocultaba toda una parte de su vida? Tenemos que hablar, empezó él, intentando hablar en voz baja. Por supuesto, respondió ella, tomando asiento en el sofá. ¿Qué ocurre? Sergei sacó en silencio su teléfono y abrió una de las aplicaciones. En la pantalla aparecieron fotos de su cuenta cerrada. Lentamente, le tendió el teléfono a Alena. Su rostro cambió al instante, la sonrisa desapareció, sus ojos se redondearon de sorpresa. ¿Qué pasa?, preguntó, sintiendo que su voz empezaba a temblar. ¿Quién es Diana? Alena se quedó paralizada, como si no supiera qué decir. Su mirada pasó de la pantalla del teléfono al rostro de su marido. Permaneció en silencio unos segundos, respiró hondo y finalmente habló. Sergei, no es lo que piensas. ¿De verdad? Su voz subió una octava. ¿No es lo que pienso? Me estás ocultando una doble vida. Gastando dinero, conociendo gente de la que nunca he oído hablar. Te he visto en el club, en restaurantes. ¿Nada de esto es lo que creo? Sus palabras sonaron como golpes. Alena se llevó las palmas a la cara, como si intentara defenderse de sus acusaciones. Puedo explicarlo todo, exhaló por fin. Pues explícalo. Sergei se sentó frente a ella, cruzando los brazos sobre el pecho. Te escucho. Ella lo miró, con un destello de desesperación en los ojos y luego de humildad. Empezó hace mucho tiempo. Incluso antes de casarnos, comenzó en voz baja. Siempre he tenido dos caras. La que tú conoces es una chica normal a la que le gusta la comodidad y el confort del hogar. Pero hay otra, la que siempre he mantenido oculta. Desde que era pequeña, soñaba con una vida diferente.
Con lujos, con fiestas, con estar rodeada de cosas bonitas, de gente de categoría. Cuando era adolescente, me parecía que esa era la única libertad verdadera. Sergei no le quitaba los ojos de encima. Vio que le costaba hablar, pero sus palabras sonaban sinceras. Después de casarnos, intenté olvidarlo, continuó ella. Quería ser una buena esposa para ti, la verdad. Pero este mundo seguía atrayéndome. Cuando me ofrecieron entrar en este ambiente, con otro nombre, pensé, ¿por qué no? Podía estar en el mundo que soñaba y aún así mantener nuestro matrimonio intacto. No quería destruir lo que teníamos. Yo solo, pensé que podía vivir así. ¿Pensaste que podrías vivir en dos mundos y que yo no me daría cuenta? Sergei la interrumpió. Ni siquiera intentaste ser sincera. ¿Cómo iba a decírtelo? Su voz se hizo más fuerte, los ojos se le llenaron de lágrimas. No lo habrías entendido. ¿Me juzgarías? Pensarías que el mundo es falso. Dirías que era estúpido, que nos estaba traicionando. Yo no quería elegir. Quería conservarte a ti y a la parte de mí que ocultaba. Sergei sintió que su rabia empezaba a dar paso a la confusión. Miró a la mujer que amaba y de pronto se dio cuenta de lo poco que conocía su mundo interior. ¿Tienes idea de cómo es desde fuera? Le temblaba la voz. Me mentiste, saliste con desconocidos, gastaste dinero que ni siquiera sabía que teníamos. ¿Qué querías demostrar con eso? Alena se secó las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. No quería traicionar a nadie. Solo quería ser libre. Quería sentir que podía ser yo misma. ¿Y tú? Sergei sonrió con amargura. ¿Quién eres realmente entonces? ¿Aliona o Diana? Ella no contestó inmediatamente, luego dijo en voz baja. Las dos. No puedo ser solo una de ellas. Estas palabras quedaron flotando en el aire. Sergei la miró fijamente y trató de comprender qué hacer a continuación. Sus emociones le estaban destrozando. La quería, pero, ¿podía perdonarla? ¿Podría vivir con la idea de que ella llevaba una doble vida, ocultándole toda una parte de sí misma? ¿Has pensado alguna vez que esto podría arruinarnos? Le preguntó. Todos los días, admitió Alena. Pero no podía parar. Es como una adicción. Siento haberte hecho daño, de verdad. Pero no sé cómo serlo. Sergei se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Su corazón lloriqueaba y en su cabeza bullían 1000 preguntas. Siempre había creído que su relación se basaba en la confianza. Ahora esa confianza se había roto y no sabía si podría reconstruirla. Pero en sus ojos no solo vio culpa, sino miedo. Tenía miedo de perderle y, al mismo tiempo, sintió que decía la verdad. Su mundo era más complicado de lo que él pensaba. No sé qué hacer, dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. No puedo olvidar todo esto. No puedo volver a confiar en ti. Alena asintió, bajando la cabeza. Lo entiendo, respondió en voz baja. Pero, por favor, confía en mí. Te quiero. A pesar de todo, eres lo más importante para mí. Se le apretó el corazón. No sabía si era el fin de su matrimonio o la oportunidad de un nuevo camino, difícil pero honesto. La decisión quedaba en sus manos, pero se dio cuenta de que, eligiera lo que eligiera, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Después de aquella noche, su relación había cambiado hasta volverse irreconocible. La casa quedó en silencio, pero era un silencio lleno de tensión. Sergei y Aliona se evitaban. Los desayunos matinales, en los que solían sentarse a la misma mesa y discutir los planes del día, ahora transcurrían en silencio. Cada uno comía por separado, intentando no mirarse a los ojos.
Incluso las cenas, que antes Aliona cocinaba con gusto, se convirtieron en una formalidad. La comida se quedaba en la nevera, cada uno comía cuando quería. Sergei sintió que algo se moría en su interior. La brecha de confianza era demasiado grande. Le resultaba difícil estar cerca de ella sin recordar todo lo que había aprendido. Sus mentiras, su vida secreta, todo envenenaba sus pensamientos. A veces se sorprendía a sí mismo queriendo preguntarle cómo había pasado el día, pero se detenía. Cada vez tenía miedo de oír otra mentira. Aliona también había cambiado. Se había vuelto más callada, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Por las noches se sentaba en el dormitorio y a veces salía de casa sin explicar a dónde iba. Sergei no preguntaba. Aquel silencio era doloroso, pero no sabía qué más decir. Su doble vida empezaba a afectarlo todo. Tras una conversación franca con Sergei, Alena sintió que su mundo se desmoronaba. Aquellas lujosas fiestas, en las que solía sentirse como una estrella brillante, ahora le parecían ajenas. Su presencia en la sociedad de la élite ya no le producía alegría. Cada vez que miraba las caras sonrientes, pensaba en Sergei, en haber traicionado su confianza. Le pesaba tanto que empezó a faltar a reuniones importantes. Pero el mundo que anhelaba se había vuelto cruel. Los que antes admiraban a Diana no tardaron en darse cuenta de su desaparición. Los rumores corren como la pólvora. Una de sus amigas del club empezó a amenazarla con desenmascararla. «Si no vuelves, le diré a todo el mundo quién eres en realidad», escribió en uno de sus mensajes. Esas palabras la aterrorizaron. Sentía que su vida pendía de un hilo. Intentó pedir ayuda a quienes creía sus aliados, pero le dieron la espalda. Su carácter reservado, que antes parecía misterioso y atraía a la gente, era ahora su debilidad. Alena se dio cuenta de que su mundo de lujo era una ilusión construida sobre la hipocresía y el interés propio. Pero lo que más la atormentaba era pensar que había destruido su matrimonio por algo tan vacío. Sergei, por su parte, estaba en constante reflexión. Miraba a Alena y veía dos imágenes frente a él, la mujer con la que pasó 5 años de vida feliz, y la que le ocultaba la segunda identidad. Se hacía la misma pregunta: ¿podría perdonarla? Por un lado, se daba cuenta de que sus actos estaban dictados por sus contradicciones internas, su deseo de una vida diferente. Pero, por otro lado, no podía olvidar sus mentiras. Cada recuerdo de ella iba ahora acompañado de amargura. Incluso aquellos momentos que solían hacerle sonreír se convirtieron en una fuente de dolor. A veces se sorprendía a sí mismo pensando que le habría resultado más fácil poner fin al matrimonio, marcharse y empezar de nuevo. Pero, ¿era esa una solución? Sergei seguía queriéndola, a pesar de todo lo ocurrido. Quería creer que ese amor podía triunfar, pero no sabía si estaba dispuesto a correr el riesgo. Su fría relación era cada vez más evidente. Una noche, tras otra cena silenciosa, Sergei se decidió por fin a hablar. «Aliona, no podemos seguir así», dijo. Su voz era firme, pero había cansancio en ella. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», respondió ella. «Pero no sé cómo arreglarlo». «Quizá sea imposible», dijo él, apartando la mirada. «Quizá hemos ido demasiado lejos». Le temblaban las manos, pero contuvo las lágrimas. «Quiero intentarlo, Sergei. Sé lo que he hecho. Sé que te he traicionado. Pero quiero compensarte, si me dejas». La miró fijamente durante un largo instante y luego exhaló. «No sé si puedo volver a confiar en ti, Aliona. No solo me has mentido. Destruiste lo que yo creía inmutable. ¿Cómo vas a recuperarlo?» Ella no sabía qué decir. Lo único que podía ofrecer era tiempo. Prometió hacer todo lo necesario para recuperar su confianza, pero sabía que sería un proceso largo y doloroso.
Sergei se levantó de la mesa y se fue a la otra habitación. Necesitaba estar solo. Pero en ese momento se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, aún no estaba preparado para dejarla marchar. Una noche, Alena recibió un mensaje que le heló la sangre. Uno de sus antiguos conocidos de su otra vida, un hombre llamado Víctor, le había escrito una carta amenazadora. Lo sabía todo, su verdadero nombre, su familia, sus intentos de salir de su círculo. Víctor estaba furioso porque ella había dejado de aparecer en los eventos y exigió su regreso. Si no vuelves, se lo contaré todo a tu marido. Sé cómo intentas jugar a la esposa feliz, pero tu lugar está aquí con nosotros. No puedes huir de tu verdadera vida. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Aliona sintió que su mundo se derrumbaba por completo. Temía por Sergei, por cómo reaccionaría si se enteraba de más detalles sobre su vida. Pero aún más, temía que su pasado volviera a apoderarse de ella. Se dio cuenta de que no podía hacerlo sola. Se quedó sentada en su habitación durante un buen rato, con el teléfono en la mano. Le temblaban los dedos y decidió llamar a Sergei. Sergei entró en la habitación y la miró con recelo. ¿Qué le pasa?, le preguntó al ver su cara de miedo. Alena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Necesito tu ayuda, Sergei, susurró. Cometí un error y ahora tengo que pagar por ello. Le tendió el teléfono y le mostró el mensaje de Víctor. Sergei lo leyó, con la cara cada vez más dura. Colgó lentamente el teléfono y la miró. ¿Quién es? Su voz era ronca, pero tranquila. Una de las personas con las que he estado en contacto en el otro mundo, admitió ella. Amenaza con contártelo todo. Aunque, ya lo sabes casi todo. Solo quiere que vuelva. No sé qué hacer. Sergei guardó silencio durante mucho tiempo. Quería enfadarse, gritar, reprocharle que les hubiera vuelto a meter en líos. Pero cuando la miró, no vio a Diana, sino a Alena, la mujer que le importaba. Parecía perdida y asustada, como si tuviera un peso sobre los hombros que no pudiera soportar. ¿Quieres volver tú?, preguntó por fin, con mirada intensa. No, respondió ella rápidamente. Este mundo me está destruyendo. No quiero volver allí, pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Sergei respiró hondo y se levantó de la cama. Está bien, dijo. Lo solucionaremos juntos. Al día siguiente, Sergei llamó a Víctor desde el número que había encontrado en el mensaje. Su voz era firme y segura. Escúchame, dijo. Vas a dejar en paz a Alena. Si te atreves a decir algo, haré que te arrepientas. Tengo suficiente información para arruinar tu reputación. Víctor intentó reírse al principio, pero Sergei no le dejó terminar. ¿Crees que sabes quién soy? Te equivocas. Tengo los recursos para hacer de tu vida una pesadilla. Intenta poner a prueba mis palabras si quieres. Pero si no paras, será tu error. Después de esa conversación, Víctor no volvió a aparecer. Alena pudo por fin exhalar, pero se dio cuenta de que aquello no era más que una pequeña parte del viaje. Por la noche, sentados en la cocina tomando una taza de té, por fin pudieron mantener una conversación de verdad. ¿Por qué dejaste que ocurriera esto?, preguntó Sergei en voz baja. ¿Por qué pensaste que podías vivir en dos mundos? Aliona guardó silencio durante largo rato antes de contestar. No sé cómo explicártelo para que lo entiendas. Era mi sueño. Me parecía brillante, hermoso. Pero no me di cuenta de que estaba destruyendo todo lo que me importaba. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Sergei la miró, y no había ira ni juicio en su mirada. Solo cansancio y algo parecido a la tristeza. He estado intentando averiguar qué hacer al respecto, dijo. Te quería, Alena.
Pero no sé cómo reconstruir lo que hemos perdido. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesta a dejar todo esto atrás si tú puedes perdonarme. Sergei guardó silencio durante un largo rato y luego le apretó la mano. No será fácil. Pero yo también quiero intentarlo. Y en ese momento reapareció entre ellos una débil chispa. Era frágil, pero estaba ahí. Tras meses tumultuosos de dolor, decepción y conversaciones difíciles, Sergei y Aliona decidieron intentar empezar de nuevo. No fue una decisión tomada en un arrebato de emoción o en una ola de reconciliación. Ambos se dieron cuenta de que su relación debía construirse sobre bases completamente nuevas. El principal era la sinceridad. En uno de sus paseos de los sábados por la mañana, que empezaron a retomar, Sergei, cogido de la mano de Elena, dijo: «Si vamos a seguir adelante, todo tiene que salir a la luz. Sin secretos. Sin puertas cerradas. Si alguna vez vuelvo a sentir que se oculta algo, se acabó». Elena se detuvo y lo miró a los ojos. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Estoy lista para ser real. No más imágenes. Solo yo, tal como soy». Era la primera promesa que se hacían desde que sus vidas se habían separado. Sergei sabía que Aliona quería cambiar de verdad, pero también se daba cuenta de que la confianza no se recuperaba de la noche a la mañana. Era un proceso en el que ambas partes tenían que trabajar en sí mismas. Aliona cambió muchas cosas. Borró sus cuentas en las redes sociales relacionadas con su vida pasada. Eliminó de su teléfono los contactos de aquellas personas que formaban parte de su doble mundo. Se deshizo de los objetos caros que habían sido símbolos de su segunda vida. Ahora le costaba incluso mirarlos, le recordaban el dolor que había causado. También empezó a abrirse a Sergei. Por las tardes, se sentaban a tomar una taza de té y charlaban. A veces le contaba sus miedos, que hasta entonces se había guardado para sí misma. Sergei la escuchaba, a veces conteniendo a duras penas su irritación, pero intentando comprenderla. Estas conversaciones fueron pequeños pasos para recuperar al menos parte de la confianza que había perdido. «Nunca tuve suficiente confianza en mí misma», confesó Aliona una vez. «Pensaba que necesitaba cosas llamativas, fiestas caras, para sentirme importante. Pero estaba equivocada. Ahora me doy cuenta de que la verdadera importancia no es lo que está en el exterior. Es lo que hay dentro». Sergei la miró y vio a una mujer que realmente quería cambiar. Pero también sabía que las dudas seguirían acechándole. Cada minuto que Aliona llegaba tarde al trabajo o salía de casa sin dar explicaciones, se sorprendía pensando, ¿y si todo volviera a empezar? Estos pensamientos eran como sombras que le seguían a todas partes. A pesar de las dificultades, empezaron a construir nuevas tradiciones. En lugar de restaurantes caros y salidas ostentosas, Aliona sugirió pasar más tiempo en la naturaleza. Iban a parques, al bosque, a montar en bicicleta. Sergei notó que Elena poco a poco se volvía más tranquila, real. Su risa ya no sonaba falsa, y sus ojos empezaron a brillar con una calidez que él no había visto en mucho tiempo. Pero lo más importante era que habían aprendido a decirse la verdad. Incluso cuando era doloroso. Sergei admitió que aún le costaba creerla. Aliona habló de su lucha interna contra la culpa. Estas conversaciones no siempre eran fáciles, pero les daban la oportunidad de avanzar. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón viendo la puesta de sol, Sergei dijo: «Aún no estoy seguro de poder olvidar del todo lo que pasó. A veces pienso que la sombra de tu doble vida sigue rondando por alguna parte». Aliona suspiró en silencio y le puso la mano encima. «Sé que quizá nunca desaparezca. Pero quiero demostrarte que puedo ser diferente. Que puedes contar conmigo. Estoy dispuesta a hacerlo todos los días si es necesario».
Sus palabras sonaban sinceras, y Sergei sabía que lo estaba intentando de verdad. Pero, ¿volvería a confiar plenamente en ella? Esa pregunta seguía abierta. Aún así, no estaba dispuesto a dejarlo todo. Quería darles una oportunidad, darse a sí mismo la oportunidad de creer que la gente podía cambiar. Su relación ya no era perfecta, pero esa era su nueva fuerza. Habían aprendido a ser sinceros el uno con el otro y a afrontar la verdad. Aceptaron el hecho de que no se puede recuperar lo que está roto, pero sí construir algo nuevo. Fue un viaje lleno de dudas y temores, pero ambos se dieron cuenta de que merecía la pena. El final de su historia era incierto. Sergei aún se sorprendía a veces pensando que vivía con una mujer a la que no comprendía del todo. Aliona seguía luchando contra las consecuencias de sus errores. Pero lo más importante es que ambos decidieron no rendirse. Esta era su oportunidad, e iban a aprovecharla hasta el final. La cocina olía a tortitas recién horneadas. Aliona estaba ocupada en los fogones, y Sergei, sentado a la mesa con una taza de café, observaba sus movimientos. Aquella mañana parecía corriente, pero ambos sabían que aquella sencillez escondía el duro trabajo de su relación. ¿Recuerdas cómo hicimos tortitas el primer año que estuvimos juntos? Sonrió Alena, dándole la vuelta a una de ellas. Sí, claro. Entonces estropeaba más de la mitad, replicó Sergei, tomando un sorbo de café. También bromeó diciendo que estaría mejor haciendo cualquier cosa menos cocinar. Su risa era sincera, sin una nota de tensión, que hasta hacía poco se había dejado sentir en cada una de sus conversaciones. Esos momentos de calma se habían vuelto raros para ellos, pero ahora sabían apreciarlos. Un marcador rojo colgaba del calendario, el día en que planeaban ir de acampada juntos. Se había convertido en su nueva tradición, pequeños pasos hacia la reconstrucción de lo destruido. Ambos se dieron cuenta de que el proceso aún no había terminado. Quizá nunca se completara del todo. Sergei miró a Alena y pensó que no sabía cómo acabaría su historia. Ella había cambiado, pero aún quedaban sombras del pasado en su alma. Y sin embargo, aquí estaba, con ella, intentando construir algo nuevo. Las tortitas estaban listas. Se sentaron a la mesa, se sonrieron y dejaron que el tiempo decidiera. Su futuro estaba abierto, como una nueva página, y les correspondía a ellos decidir qué escribirían en ella.